Muy buenos días, muy buenas tardes, ¿cómo están? Soy el doctor Luis Flecha. En este material les voy a estar hablando sobre los tumores renales. Dentro de los tumores renales tenemos que tener en cuenta que tenemos una clasificación que engloba tumores benignos como tumores malignos. Podemos observar que, por ejemplo, estos tumores, en su gran mayoría los tumores malignos, están asociados a unas características genéticas que son bastante frecuentes. Que vamos a ir hablando al respecto en cada uno de las patologías mencionadas. Entonces, primeramente hablaremos sobre los tumores malignos. Dentro de los tumores malignos tenemos al carcinoma de células renales, que es considerado un adenocarcinoma. Representa el 3% de todos los tumores, de todos los cánceres en Estados Unidos y el 85% de los cánceres renales en adultos. Se estima que aproximadamente 30.000 casos nuevos por año de este tipo de tumor y es responsable de 12.000 muertes por esta enfermedad. Es más frecuente entre los 60 y 70 años, siendo la distribución en sexo, ¿verdad? 2:1 en la relación mujer y hombre. La etiología: se piensa que el tabaco es el factor de riesgo más significativo, sin embargo existen otros como la obesidad, la hipertensión, tratamiento con estrógenos, asbestos, derivados de petróleo. Existen también una mayor frecuencia del cáncer renal en pacientes con insuficiencia renal en relación al tiempo que llevan realizándose diálisis y el desarrollo de la enfermedad renal quística adquirida. Dentro de las características clínicas importantes a resaltar es que el 10% de los casos presentan síntomas inespecíficos como dolor costovertebral, masa palpable, hematuria. También tenemos síntomas constitucionales como pérdida de peso, debilidad general, fatiga. Y luego tenemos síntomas relacionados a la metástasis, ¿sí? Que podemos ver metástasis en pulmón, ¿verdad? 50% de los casos, hueso, 33% de los casos, y otros lugares de metástasis como ganglios regionales, hígado, suprarrenal, cerebro. La tasa de supervivencia media en 5 años puede llegar hasta el 70% en ausencia de metástasis a distancia. En caso de que exista invasión de la vena renal o extensión de la grasa perinéfrica, esta cifra se reduce hasta el 15 o 20%. El carcinoma de células renales se caracteriza también por producir síndromes paraneoplásicos que son atribuidos a la producción anormal de hormonas, como por ejemplo la policitemia, la hipercalcemia, hipertensión, puede producir disfunción hepática, feminización o masculinización, puede producir síndrome de Cushing, puede producir eosinofilia, reacciones leucemioides, también amiloidosis. Debido a esta gran variedad de sintomatologías que puede producir y que son bastante inespecíficos, muchas veces son diagnosticados de forma fortuita por los clínicos, de ahí que se suele denominar a estos tumores como tumor del internista. Bueno, entonces estos carcinomas de células renales se clasifica en carcinoma de células claras, que son tumores que se originan del epitelio tubular proximal, es el más frecuente. Fíjense, representa el 70 al 80% de los carcinomas de células renales. Puede ser familiar, pero también fíjense que la mayoría de los casos son esporádicos en el 95% de los casos, ¿sí? En el 98% de los casos, ya sean esporádicos o familiares, están asociados a una mutación, que es la mutación del gen VHL, de von Hippel-Lindau, que es una proteína relacionada, ¿verdad?, con la ubiquitina ligasa, ¿sí? Entonces, en esta enfermedad de von Hippel-Lindau
vamos a ver que a nivel renal se expresa como quistes múltiples y carcinomas. Se relaciona además con otros tipos de tumores como lo son hemangioblastomas capilares en el sistema nervioso central, tumores pancreáticos, tumores en el oído interno, feocromocitomas en la suprarrenal. Existe una pérdida de secuencias en la rama corta del cromosoma 3, siendo una condición autosómica dominante, con una prevalencia de un caso cada 30.000 a 50.000 personas. En el cromosoma 3 se encuentra este gen, el gen de von Hippel-Lindau, y las mutaciones en la línea germinal del gen lleva, ¿verdad?, a alteraciones de estos genes supresores de tumores. Entonces, el gen de von Hippel-Lindau codifica una proteína que forma parte del complejo ligasa-ubiquitina, implicando en señalar proteínas para su degradación. Entre sus dianas se destaca el factor 1, inductor de la hipoxia. Cuando el VHL está mutado, aumenta las concentraciones de HIF-1 y el HIF-1 produce un aumento en la transcripción de proteínas proangiogénicas como factor de crecimiento endotelio vascular, factor de crecimiento transformante beta y otras que aumentan el crecimiento celular como el factor 1 de crecimiento símil a la insulina. Entonces, ¿cómo se observa estos tumores a nivel macroscópico? Podemos ver que pueden ser lesiones solitarias, unilaterales, generalmente afectan los polos. Las masas suelen ser esféricas de tamaño variable, compuestas por un tejido brillante, amarillo o blanco grisáceo. Muestra extensas áreas de necrosis blanco-grisáceas con focos de coloración hemorrágica. Los márgenes suelen ser bien definidos y limitados dentro de la cápsula renal. Entonces acá podemos observar, fíjense, una masa esférica bien delimitada, pero de coloración bastante heterogénea, con áreas amarillentas, ¿sí?, y áreas blanquecinas de aspecto fibroso. Acá también podemos observar, fíjense, la masa tumoral. En este caso, esta masa tumoral se observa que también infiltra a estructuras vecinas, como en este caso probablemente sea la vena renal. Como le dice su nombre, ¿verdad?, es un carcinoma renal de células claras. Podemos observar que las células tumorales forman nidos. Estos nidos están compuestos por células claras de citoplasma vacuolado. Y este citoplasma claro se debe a la gran cantidad de glucógeno y lípidos que él tiene. Y es por eso que también macroscópicamente este tumor tiene esa coloración amarillenta. En esta imagen podemos observar un carcinoma renal de células claras con un grado bajo debido a las características nucleares de este tumor. Fíjense, los núcleos son núcleos pequeños, ¿verdad?, similares a un linfocito. Por el otro lado tenemos esta imagen donde también vemos los nidos de células tumorales, células con citoplasma claro vacuolado, pero fíjense, los núcleos son núcleos ya de mayor tamaño y muchas veces podemos apreciar ya este aumento de algunos nucleolos. Entonces esto podríamos decir que es un carcinoma de células renales ya de un alto grado. Entonces, microscópicamente el tumor muestra un patrón de crecimiento sólido, trabecular, tubular. Las células son redondeadas o poligonales con abundante citoplasma claro, ¿verdad?, o granulado. Tiene una vasculatura ramificada delicada y se grada mediante las características nucleares, ¿sí? Acá podemos observar la forma en que son gradados estos tumores. Tenemos el grado 1, 2, 3 y 4. 1 sería cuando el núcleo, ¿verdad?, es un núcleo pequeño y el nucleolo es ausente o inconspicuo, ¿verdad? Eso quiere decir que apenas se puede visualizar, como si fuese un linfocito de esos núcleos de la célula tumoral. Grado 2 sería cuando ya se puede apreciar algunos nucleolos y es necesario realmente aumentar bastante para poder observar ese nucleolo. Y grado 3 sería cuando ese nucleolo ya es visible fácilmente, ¿verdad?, sin necesidad de aumentar demasiado el microscopio. Y por último tenemos grado 4, que sería cuando se observa pleomorfismo. Entonces acá tenemos para
englobar, ¿verdad? Los diferentes grados de este tumor. Fíjense, como todas las células tumorales, ¿verdad? Forman nidos, estructuras trabeculares o tubulares, con un citoplasma claro granulado, ¿verdad? Tenemos aquí el grado 1, donde el núcleo es pequeño, no vemos nucleolo, parecen como linfocitos los núcleos de las células tumorales. Tenemos por este lado el grado 3, donde fíjense ya podemos ver el nucleolo fácilmente. Y el grado 2 sería cuando se observa el nucleolo, pero es necesario aumentar el microscopio para poder visualizar ese nucleolo, ¿verdad? Y por último tenemos el grado 4 donde existe una atipia marcada, ¿verdad? Una anaplasia, un pleomorfismo mucho más marcado, y también podemos ver en ciertas áreas diferenciación sarcomatoide, ese sería un grado 4. Tengamos en cuenta que los tumores de células renales pueden hacer protrusión hacia estructuras como cálices, la pelvis renal y extenderse también al uréter. También tiene una tendencia a invadir la vena renal y crecer como una columna sólida, ¿sí? El crecimiento ulterior produce un cordón continuo del tumor en la vena cava inferior que puede llegar al lado derecho del corazón en casos fantásticos, pues puede ocurrir. Los cambios sarcomatoides son infrecuentes y representan un pronóstico desfavorable, como les mencioné. Luego tenemos el carcinoma papilar. El carcinoma papilar es un tumor que se origina de los túbulos contorneados distales. Representa el 10 al 15% de los cánceres renales. Se ve más frecuentemente en pacientes que desarrollan una enfermedad quística asociada a la diálisis, ¿sí? Y presenta anomalías citogenéticas frecuentes como lo son tripsomía 7, 16, 17 y pérdida del cromosoma Y en casos esporádicos que lleva también a mutaciones del gen MET. Macroscópicamente pueden ser multifocales, bilaterales, suelen ser más hemorrágicos y quísticos, ¿sí? Microscópicamente está formado por células cúbicas a cilíndricas bajas organizadas con una arquitectura papilar, ¿sí? Las células intersticiales son células espumosas, ¿sí? Que se observan frecuentemente en estos tumores papilares. Tiene un estroma escaso, pero ricamente vascularizado. Acá podemos observar la macroscopía del tumor. Fíjense, es un tumor también bien delimitado, en este caso ya de una coloración amarronada a rojiza. Tiene como un aspecto medio quístico, ¿sí? Y bastante hemorrágico. Bien sugestivo de un carcinoma papilar renal. Estos carcinomas papilares también se pueden clasificar en carcinoma papilar de tipo 1 y de tipo 2. Los de tipo 1 se caracteriza porque a la microscopía observamos papilas, ¿sí? Estructuras túbulos papilares con ese eje fibrovascular delicado con células espumosas. Y las células tumorales epiteliales se caracterizan por ser de un grado histológico bajo, ¿sí? Esto también se grada mediante esa gradación de grado nuclear que les mencioné, 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Dependiendo de las características nucleares. Y por el otro lado, el de tipo 2, existe ausencia de esas células espumosas en el estroma y las células epiteliales tumorales son de alto grado o de un grado histológico mayor. Fíjense ya la presencia de nucleolo en estas células tumorales, ¿sí? Entonces acá vemos la ausencia de esas células espumosas en las papilas. Acá vemos lo mismo, fíjense, en este caso estructuras tubulares representadas por células epiteliales de alto grado, fíjense, núcleos grandes, irregulares, hipercromáticos y nucleolos bastante prominentes y bien visibles. Entonces estos mínimamente son de un grado 3, ¿verdad? Entonces típicamente los de tipo 2 son de grado histológico mayor que los de tipo 1. Luego tenemos el carcinoma cromófobo. El carcinoma cromófobo representa el 5% de los cánceres renales y este se origina de las células intercaladas de los túbulos colectores.
Macroscópicamente suelen ser masas tumorales sólidas de coloración amarronada, ¿sí? Es bien circunscripto. Microscópicamente está formado por células eosinófilas pálidas, a menudo con un halo perinuclear, organizadas en láminas sólidas que forman que las células más grandes se concentren alrededor de los vasos sanguíneos. Acá podemos observar, fíjense el riñón y vemos una masa tumoral bien delimitada, esférica, de coloración amarronada, ¿sí? Puede tener también áreas rojizas de hemorragia, pero generalmente el tumor tiene esa coloración bien amarronada. Acá tenemos dos imágenes de dos tumores. Fíjense, por un lado tenemos esa masa tumoral heterogénea, ¿verdad? Con áreas amarronadas, áreas levemente amarillentas y blanquecinas por fibrosis, característico, ¿verdad? De un tumor de células claras. Y por el otro lado, ¿verdad? El cromóforo, que es una masa tumoral de color bien amarronado. Y en la microscopía, fíjense, vamos a encontrar los nidos de células tumorales formando, ¿verdad? Estas masas sólidas constituidas por células de citoplasma eosinófilo con este halo claro perinuclear, ¿sí? Algo muy importante que debemos resaltar es que estos carcinomas cromófobos muestran generalmente una atipia marcada, ¿verdad? Pero no son gradados. Estos tumores no se gradan, no utilizan el grado nuclear, ¿ok? No se deben gradar. Fíjense la imagen a mayor aumento como hay mucha atipia, ¿verdad? Entonces, en este caso la gradación nuclear no tiene beneficios, o sea, no son gradados estos tumores, ¿sí? Fíjense, citoplasma eosinófilo y el halo claro perinuclear. Luego tenemos el carcinoma de los conductos colectores, representa el 1% de los tumores renales y se han descrito varias pérdidas y de lesiones cromosómicas relacionadas en este tumor, pero no tiene un patrón bien diferenciado. Macroscópicamente suele ser gris blanquecinos, de localización medular y bordes bastante irregulares. A la microscopía vamos a ver estructuras tubulares o estructuras como canales de forma irregular, recubiertos por un epitelio bastante atípico, ¿sí? Que muestra generalmente un patrón en tachuelas atrapadas en un estroma fibroso bastante prominente. Fíjense, acá podemos observar el riñón hemiseccionado con una masa tumoral blanquecina a grisácea de bordes más irregulares. Lo mismo podemos ver aquí, fíjense, también tiene una localización preferentemente más medular y fíjense cómo se extiende de forma masiva a estructuras vecinas como por ejemplo el uréter, la pelvis, ¿sí? En estas imágenes. Microscópicamente, fíjense, es un tumor de alto grado histológico, ¿sí? Vamos a ver patrones tubulares, algunos papilares y el estroma tiene mucha fibrosis o desmoplasia. Fíjense el estroma bien fibroso y las células tumorales, ¿verdad? Haciendo, en este caso, estructuras tubulares, generalmente son de bordes bien angulados, ¿verdad? Y el estroma bien fibroso. El tratamiento para estos tumores renales, ¿verdad? Actualmente el éxito terapéutico del cáncer renal se basa en la cirugía radical, sobre todo en los casos cuando el estadio es inicial, ¿verdad? De ahí la importancia del diagnóstico precoz. Y debe hacerse hincapié, ¿verdad?, en realizar, por ejemplo, estudios de imágenes como ecografías renales en todo paciente mayor de 40 años, ya que el cuadro clínico es bastante inespecífico y cuando existen manifestaciones clínicas marcadas, generalmente ya el tumor se encuentra en estados más avanzados. Bueno, luego tenemos otro tipo de tumor también renal, que es el nefroblastoma, también llamado tumor de Wilms. Este tumor de Wilms tiene una incidencia de 1 por cada 10.000 pacientes, ¿verdad?, en Estados Unidos, y tiene una fuerte predilección, ¿verdad?, en niños. Es un tumor que se observa en la infancia, ya que como termina el nombre en blastoma, es un tumor embrionario, ¿sí? Entonces es el tumor renal más frecuente en la infancia, el cuarto tumor maligno pediátrico. Tiene una mayor incidencia entre los 2 a 5 años y 2
perdón, 5 a 10% suelen ser bilaterales. Estos tumores pueden observarse de forma sincrónica, o sea, al mismo tiempo, o pueden presentarse un tiempo después, ¿verdad? Eso se llama metacrónicos. ¿Cuáles son las características clínicas? Tengamos en cuenta que se puede manifestar como una masa abdominal unilateral, ¿verdad? Hematuria, con dolor abdominal, obstrucción intestinal, hipertensión y también puede manifestarse ya con las metástasis, preferentemente a nivel pulmonar. El tratamiento requiere, ¿verdad?, una extirpación de la masa tumoral, el riñón completo, más quimioterapia. Y la sobrevida a los 2 años es del 90%, ¿sí? Existe un riesgo de segundos tumores y relacionado al tratamiento, ¿verdad?, ya la quimioterapia, esto puede desarrollar, por ejemplo, sarcomas óseos, leucemias, tumores cerebrales o genitourinarios. Morfológicamente a la macro podemos observar que son masas bien delimitadas, solitarias, 10% pueden ser bilaterales o multicéntricos. Eh, Suele ser sólido, gris o parduzco, blando, homogéneo y con ocasionales focos de hemorragia, necrosis y quistes. Acá podemos observar un riñón con dos masas tumorales en los dos polos. Fíjense, en este caso es una masa tumoral de aspecto esférico, bien delimitado, bastante homogéneo en cuanto a su coloración. Por este lado tenemos ya más heterogeneidad en cuanto a la coloración, con áreas amarillentas, blanquecinas y rojizas, probablemente de hemorragia y necrosis. Pero fíjense, es una masa tumoral de gran tamaño en comparación con el riñón. A la microscopía, estos tumores deben tener, se caracterizan por presentar tres elementos. Tres elementos que no siempre van a estar presentes en el tumor, ¿verdad? Tenemos un componente embrionario, ¿verdad?, que es el componente blastemal, que sería este componente, que está compuesto por células pequeñas, redondas y azules indiferenciadas, ¿sí? Tenemos el componente estromal, fíjense acá, mesenquimal, células mesenquimáticas, ¿sí? Y tenemos el componente epitelial, ¿sí?, que forma estructuras tubulares o algunas estructuras medio glomeruloides. Intenta formar como glomérulos, como vemos aquí. Acá podemos ver el componente epitelial tubular, fíjense. Acá podemos ver el componente blastemal, que está compuesto por células pequeñas, redondas y azules, ¿verdad?, indiferenciadas. Fíjense la gran cantidad de mitosis que podemos observar solamente en este campo, ¿sí? Y aquí podemos ver entre el componente blastemal el componente mesenquimal, ¿verdad? Entonces esos tres componentes puede contener el tumor en diferentes variaciones y proporciones. Acá vemos los tres componentes, fíjense, el epitelial, ¿sí?, el blastemal por fuera, y acá tenemos el componente mesenquimal, que algunas veces también muestra una diferenciación, ¿verdad?, heteróloga, cuando forma, por ejemplo, tejido adiposo, tejido cartilaginoso, tejido muscular, esquelético o liso, ¿verdad? Puede mostrar esa diferenciación heteróloga el componente mesenquimal. Algo muy importante de la gradación de estos tumores de Wilms es que se gradan en tumor de Wilms con histología favorable y tumor de Wilms con histología desfavorable. Y el hecho de ser desfavorable se debe a la presencia de anaplasia. Cuando nosotros vemos anaplasia, estamos ante un tumor de Wilms con histología desfavorable y el pronóstico del paciente es peor. En este caso tenemos, fíjense, una atipia mucho más marcada en el componente blastemal. Vemos mitosis muchas veces, mitosis atípicas, ¿verdad?, que son características de la anaplasia. Acá podemos ver, en este caso, la anaplasia en el componente en el componente mesenquimal. Fíjense, las células atípicas, ¿sí? Entonces el hecho de ver solamente un foco de anaplasia ya cambia totalmente el pronóstico del paciente. Entonces tenemos en este caso un tumor de Wilms con histología desfavorable. Microscópicamente, como les dije, es un tumor trifásico, o sea, tiene tres elementos en diferentes proporciones: el blastemal, epitelial y estromal.
El blastemal está compuesto por células redondas pequeñas y azules, el epitelial hacen túbulos o estructuras glomeruloides, y el estromal son células mesenquimales fusiformes, generalmente con un fondo mixoide. También puede haber componentes heterólogos que son raros, ¿verdad? Como epitelio escamoso, mucinoso, músculo liso, adiposo, cartilaginoso, osteoide y tejido neurológico. Y el 5% de los casos muestra anaplasia, que le va a tener un pronóstico desfavorable, ¿verdad? Eh, Podemos encontrar también en los riñones de estos pacientes generalmente restos nefrogénicos. Estos restos nefrogénicos son restos embrionarios de estructuras nefrogénicas, ¿verdad? Que son responsables de dar origen, ¿verdad?, a los glomérulos en la vida embrionaria. Entonces, estos restos que quedan en el riñón son consideradas lesiones precursoras en el tumor de Wilms. Y cuando son observados estos restos nefrogénicos, existen una elevadísima frecuencia en que estos tumores van a ser bilaterales. Fíjense, el 100% de los tumores que presentan restos nefrogénicos son bilaterales. Bueno, continuando con los tumores benignos, tenemos el adenoma papilar renal. Este adenoma papilar renal se origina del epitelio tubular, tiene una localización preferencialmente cortical y suelen ser hallazgos casuales en autopsia. Muestra una arquitectura papilar e histológicamente no difieren del adenocarcinoma papilar de células renales de bajo grado. Generalmente la diferencia es el tamaño, ¿verdad? Estos tumores son de menor tamaño, ya que comparten también características inmunohistoquímicas y citogenéticas con el carcinoma papilar. Entonces, estos tumores, cuando tienen un tamaño mayor a 3 centímetros, son considerados de potencial metastásicos, por lo que aquellos tumores menor de 3 centímetros son los considerados adenomas papilares y los mayores carcinomas papilares. ¿Sí? Morfológicamente suelen ser tumores pequeños, menores de 5 milímetros, invariablemente localizados en la corteza. Macroscópicamente son nódulos pálidos, amarillentos, grisáceos, de bordes bien delimitados, y microscópicamente forman estructuras complejas ramificadas con un estroma fibrovascular. Deben mostrar estructuras tubulares, glandulares, cordonales o en sábanas. Las células son cúbicas, poliédricas, con esclasocitoplasma, núcleo central pequeño, y no se observan atipias. Entonces acá podemos ver la lesión, es una lesión pequeña, de localización preferentemente cortical, ya que vemos glomérulos, y fíjense la arquitectura tubuloquística y papilar que presenta. Tenemos luego el angiomiolipoma, que es un tumor benigno formado por estructuras vasculares, músculos lisos y tejido adiposo. Representa el 25 al 50% de los pacientes con esclerosis tuberosa. Y macroscópicamente podemos ver que es un tumor que puede ser de forma esférica, de bordes bien delimitados, generalmente no tiene una cápsula, el color es variable, de color amarillento a rosado, ¿sí? Puede ser homogéneo o heterogéneo. A la histología vamos a ver estos tres elementos, ¿verdad? Vamos a ver tejido adiposo, vamos a observar estructuras vasculares y músculo liso. Acá podemos ver numerosos vasos sanguíneos, tejido adiposo, ¿verdad? Y células fusiformes, que son células musculares lisas. Luego tenemos el oncocitoma. El oncocitoma representa el 5 al 15% de los tumores renales. Se origina de las células intercaladas de los túbulos colectores. Macroscópicamente son tumores esféricos bien delimitados de coloración amarronada. De ahí que tenemos que hacer diagnóstico diferencial con el carcinoma cromófobo, pero estos generalmente muestran en el centro como una cicatriz fibrosa. Les voy a mostrar las imágenes a continuación. Microscópicamente está constituido por células grandes, eosinófilas, con núcleos pequeños, redondos, de aspecto benigno. Entonces acá tenemos la imagen típica de un oncocitoma. Tenemos un tumor bien delimitado, ¿sí?
de bordes bien delimitados, encapsulados, de coloración amarronada y generalmente tiene este centro blanquecino fibroso, ¿sí? El tamaño es bastante variable. A la histología vamos a ver que las células tumorales forman nidos o túbulos. Estas células son de citoplasma bien acidófilo, ¿sí? Y no muestra atipia. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Hasta luego.